buenas tardes a todos nuevamente. En uno de los... Sí, milagros, tengo mucho ánimo de hecho. O sea que mi parte favorita del programa siempre ha sido mi comentario individual, definitivamente. No, yo soy un fiel suscribiente de que todos los días es prácticamente imposible que una persona tenga algo importante que decir. Naturalmente, viniendo del derecho, ¿no? Y no siendo periodista, es normal que piense de esta forma. Pero bueno, mi comentario de hoy sí tiene algo que yo considero importante. Y quisiera quisiera iniciar haciendo un pequeño llamado de atención. Inicio con una frase de un famoso jurista italiano que se llama, o se llamaba, ya murió, Piero Calamandrei, que de hecho tiene hasta cierto punto influencia en nuestras leyes procesales, porque si nosotros aprendimos derecho procesal de los franceses, vale decir que los franceses lo aprendieron de los italianos. Pero mi comentario de hoy no tiene nada que ver con derecho, sino con lo siguiente. Si el Estado se hubiera propuesto de manera deliberada desacreditar maliciosamente a la magistratura ante el pueblo y apagar poco a poco en ella toda confianza en el trabajo propio, tendría que haberse comportado al respecto justo del modo en que lo ha hecho. Yo creo que el comportamiento de las autoridades, la reacción ante ciertos hechos, sobre todo ante los hechos de violencia de género, deja mucho que desear. Yo no voy a traer nuevamente a colación ni la discusión jurídica, ni la discusión política, ni la situación del Ministerio Público y el poder judicial, sino lo que se ha batido y lo que se ha discutido en los medios de comunicación. Ahí es lo que hay que entender. Una persona que haga un acuerdo, que una persona tenga dinero, que se aplique o no ideología de género, que sea una sociedad patriarcal, que sea una sociedad machista, nada de eso influye, nada de eso tiene absolutamente nada que ver con que una mujer pierda la vida de la mano de una persona con la que tenía una relación. Poco importa si se firmó el acuerdo, si ella se opuso o no se opuso, si la familia estaba ahí o no. O sea, nadie tiene el derecho y ningún hombre tiene el derecho y no existe argumento que justifique ni que ella le aceptara dinero ni nada de que la joven Anibel perdiera la vida frente a su agresor. Hay que entender algo. Se han tratado de establecer relaciones causales, diciendo que es el problema de la sociedad, el problema de las instituciones, el problema de las autoridades. La muerte de esa joven, como también la muerte de muchas otras mujeres que han perdido la vida en manos de quien en otrora fue su pareja, se debe simplemente a la única causante de que, y perdón por la expresión, de que un enajenado mental decide quitarle la vida. Yo con esto no niego que existan factores condicionantes, pero el único factor causal es que una persona decide quitarle la vida a otra. Y eso no se corrige ni diciendo que se necesita ideología de género en las escuelas, ni diciendo que se trata de una sociedad machista y de una sociedad patriarcal, porque inclusive en sociedades que no son tan machistas como la nuestra, se dan casos de violencia de género. En adición a eso, también quiero agregar que hay que entender lo siguiente: no existe la panacea, no existe la solución inmediata, no existe la respuesta universal al problema de la violencia de género. La violencia de género es un problema multifactorial. Sería ingenuo pensar que la solución también no sea multifactorial. Ciertamente hay condiciones que ayudan a que se disminuya el fenómeno de la violencia de género y hay condiciones que ayudan a que se reduzcan las muertes de mujeres a mano de su pareja. Por ejemplo, una mujer más empoderada, la efectividad de las denuncias, que cuando exista una denuncia, como en el caso que motiva este comentario, los organismos de justicia actúen como deben de actuar, pero la idea de que existe una única respuesta a un problema que integra tantas variables es muy ingenuo de nuestra parte. Y hay algo también en lo que quiero llamar la atención. La respuesta no puede ser ni crear nuevos tipos penales, ni aumentar las penas. Amén de que cuando hay un régimen de consecuencias, yo mismo he establecido, y lo sigo diciendo, que
hay un efecto disuasorio. Es decir, cuando usted ve que a alguien se le castiga por una determinada conducta, usted llega a la conclusión más evidente, a la conclusión más sencilla, y es que tal delito no vale la pena o que tiene consecuencias. Pero hay algo, cuando se pide el aumento de penas en el caso de violencia de género, en los casos de feminicidio, como se le ha llamado, se olvida lo siguiente, y no simplemente el derecho penal, por su naturaleza, es un mecanismo reactivo. Aun cuando el agresor no se quite la vida, para que el mecanismo represivo, para que el aparato persecutor se active, se necesita de una víctima. Es por eso que el clamor de que se aumenten las penas o de que se reforme integrando nuevas conductas en forma de tipos penales más sensibles hacia el tema de la violencia de género y la violencia contra la mujer es una medida válida, pero no se puede presentar como la solución. Yo me pregunto, ¿cuándo se llega al feminicidio? ¿Cuántas denuncias hay antes de llegar ahí? Porque cuando se llega ya a quitar la vida es porque ya se ha pasado por varios procesos de violencia. Y aquí hay varios mecanismos de saber si una mujer está siendo víctima de violencia. En tu afirmación hay algo de verdad, Milagro. Hay un ciclo de violencia que creo que es a lo que Milagro se refiere, en donde, claro, una vez te sube la voz, otra vez te empuja. De la gradualidad. Exacto. No siempre se cumple. No, para nada. Sí. Por eso dijo estoy parcialmente de acuerdo con Milagro, precisamente por eso. Pero fíjate que ese ciclo de la violencia no se presenta en todos los casos. Donde hay un ciclo de violencia que por lo regular... Ni en público. Yo me refiero a los casos que ya están documentados. Sí, a eso voy. Y a los organismos que reciben esas quejas. Cuando el ciclo de la violencia empieza hasta que se confirma la muerte, por lo regular pasan entre 12 y 18 meses. ¿Qué pasa? Como si se lo dejamos todo al mecanismo represivo, también estamos diciendo que tenemos que esperar que la mujer sea golpeada o que pierda la vida para que haya una reacción. El papel aguanta cualquier cosa. Yo puedo subir la pena del feminicidio a 50 años y eso no me salvaguarda ni me garantiza la vida de las mujeres. Como tú bien señalas, Milagros, ¿qué puede hacerse? Las medidas en ese entorno... El que dispara y se mata, no le importa que sean 200 años. Exactamente, eso decía antes de que entrara. El papel aguanta cualquier cosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Tal vez la respuesta sea una respuesta muchísimo más cara a nivel de políticas públicas. ¿Cuál? Que cuando una mujer que, por ejemplo, tiene escasos recursos económicos, pone una denuncia, muchas veces teme poner la denuncia porque va a perder el soporte del marido y por eso lo denuncia y luego la quita y el proceso se cae. Ahora, si el Estado entrara, y yo soy partidario de que el Estado no tiene necesariamente que hacerlo todo, si el Estado entrara y le dijera a esa mujer, pues ven, yo te saco, yo te garantizo un determinado forma o estilo de vida o forma de supervivencia en lo que dura el proceso, tal vez muchos procesos, valga la redundancia, no desaparecerían. Ahí están las casas de acogida que hacen esa función, pero no son suficientes, son muy pocas. No son suficientes y es por un periodo de tiempo muy corto. Sí. ¿Dónde es que viene el tema del acuerdo? Precisamente en este tipo de circunstancias, donde una mujer dice, bueno, si lo meto preso, yo y mis hijos dejamos de comer. Así mismo. Entonces, ante esa situación, y es el llamado de atención que hago, la respuesta no es aumentemos penas, cambiemos tipos penales, por la razón muy sencilla que acabé de explicar anteriormente. Pero tú ejecutarla tiene que haber una víctima. Punto. Francis.